En un reportaje de Radio Televisión Española titulado Violencia de género, el 25% de las adolescentes ha sufrido de violencia psicológica o de control en pareja, me decía que era por amor. Del 19 del 10 del 2021 se recoge que siempre se asocia la violencia a algo como los adultos, la típica que con los hijos, y no me imaginaba que se pudiera dar también entre adolescentes, entre personas como yo, dice Carla, una joven que empezó a sufrirla cuando tenía 13 años y a la que le costó mucho tiempo reconocerse como víctima. También Alba vivió una experiencia similar con su pareja cuando tenía 15 años. Mi relación siempre estuvo marcada por el maltrato psicológico, sobre todo amenazas. Me decía que era por amor, porque él me protegía. Ambos testimonios han estado presentes este martes en la presentación de No es amor, el último informe de la ONG Save the Children, que analiza las políticas, estudios y datos existentes en España sobre violencia de género entre adolescentes y alerta de las graves consecuencias de la violencia psicológica y de control que sufren 1 de cada 4 adolescentes de 16 y 17 años, según los datos recogidos por las macroencuestas de violencia de género del Ministerio de Igualdad del 2019. Nos preocupa y mucho que casi el 25% de las adolescentes, 24,9%, reconozca que ha sufrido violencia psicológica o de control, y si cabe todavía nos preocupa más el negacionismo que existe entre los adolescentes respecto a la violencia machista, ha señalado Andrés Conde, director general de la ONG. La violencia psicológica o de control, por tanto, es la que sufren con más frecuencia las adolescentes. Sus parejas les dicen que pueden o no pueden hacer, controlan sus horarios, impiden que vean amigos o familiares o deciden cómo tienen que vestirse. Además, es muy frecuente que el control se ejerza a través de las redes sociales. Yo nunca me sentí una víctima de violencia de género, primero porque no sabía realmente lo que era. Yo no empiezo a conocer el término violencia de género hasta que no lo escucho en los medios y veía que eso solo pasaba en mujeres adultas, que eran ellas quienes son asesinadas por parejas o exparejas, cuenta Alba durante la presentación telemática del informe de Save the Children. Han pasado más de 10 años desde que pudieron alejarse de la violencia machista, pero recuerda bien su desconocimiento y su sensación de desprotección. Nadie le había enseñado, dice, que un maltrato psicológico también es un tipo de violencia de género. A mí nunca me puso la mano encima, salvo en una ocasión en la que yo no quería seguir con él. Me convenció de ir a su casa y me acuerdo que nunca cerraba con llave, y esa vez sí. Intentó mantener relaciones conmigo. Yo no quise y entonces me agarró del cuello. Me dijo que si no iba a ser la última vez. Con todo eso, yo no me sentía que fuera ninguna víctima de nada y me sentía culpable porque creía que había provocado esas situaciones, recuerda la joven. Se muestra convencida de que hoy en día las familias, los educadores pueden ayudar a que las niñas jóvenes identifiquen que esas actitudes que son reprobables y denunciables pueden aprender que eso no es amor, eso es violencia, subraya. Respecto a los motivos por los que hay que abordar la violencia machista hacia las adolescentes de manera distinta y específica, Conde menciona que se trata de una etapa vital de especial vulnerabilidad, en la que las redes sociales tienen un enorme protagonismo porque facilitan el ejercicio de la violencia a distancia. Además, alude a la influencia determinante de la pornografía en estas edades. Un 71% de chicos varones y un 28% de chicas la ve habitualmente, y la elevada prevalencia de la violencia de control y de la violencia sexual. El informe señala que la normalización de la violencia de género y la repetición de errores sexistas se mantiene entre adolescentes y sostiene que quien sufren estos tipos de violencia se encuentran barreras para acceder a servicios de atención integral que aunen tanto la perspectiva de infancia como la de género. Debemos contribuir a cambiar ese paradigma. La violencia hacia la adolescencia y la violencia de género confluyen y como tal la perspectiva de ser integradora. De no ser así, seguiremos abordando esta problemática de forma parcial e invisibilizando a las adolescentes que sufren este tipo de violencia, asegura Catalina Perazo, directora de Incidencia Social y Políticas de Infancia de Save the Children. Esta problemática conlleva, además de una inexistente integración de ambos enfoques, la falta de confidencialidad dependiendo de si el adolescente tiene más o menos 16 años, la necesidad de denuncia para acceder a ciertos servicios o la escasez de formación y de recursos especializados. La organización ha constatado que las niñas y jóvenes menores de 18 años quedan en gran medida fuera del foco de las campañas y recursos contra la violencia de género, pero también de las centradas en la prevención de la violencia hacia la infancia y la adolescencia, produciéndose una mayor visibilización de sus circunstancias. De las más de 29.000 víctimas de violencia de género con medidas de protección y o cautelares registradas por el Instituto Nacional de Estadística en 2020, 514 eran menores de 18 años. Save the Children insiste además en la necesidad de que los y las adolescentes entre 13 y 17
17 años sean identificados como colectivo específico en los estudios y en las encuestas realizadas por los organismos oficiales para conocer la magnitud del problema. Por ejemplo, la macroencuesta de 2019 solo contabilizaba casos a partir de los 16 años. Los datos recogidos por la macroencuesta del 2019 también indican que el 6,2% de las adolescentes de 16 a 17 años han sufrido violencia física por parte de parejas o exparejas, y el 6,5% violencia sexual, el 16,7% violencia emocional y el 24,9% violencia psicológica o de control. La ONG también considera preocupante los datos del último barómetro de juventud y género de la Fundación FAD, que enseña que 1 de cada 5 chicos de entre 15 y 29 años considera que la violencia de género no existe. Si bien hemos avanzado mucho a lo largo de los años, vemos que todavía queda mucho por construir y es una tarea más compleja cuando se cruza la violencia contra la infancia y el género. El negacionismo de la violencia de género se ha extendido, tomando un mayor protagonismo. Si negamos las causas que provocan la violencia, se volverá mucho más difícil luchar contra ella, insiste Perazo. Asimismo, Save the Children considera vital la prevención de la violencia de género en edades tempranas para evitar situaciones de violencia tanto durante la adolescencia como en la edad adulta. Trabajar con las y los adolescentes es fundamental para que dejen de normalizar roles y relaciones que perpetúan la desigualdad y la violencia y que consideren deseable y beneficiosa la igualdad de género. Save the Children pide que esta problemática se aborde desde las actuales herramientas legales con las que se cuenta, teniendo como principal la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia aprobada este año. Para que esto ocurra, la organización pide una dotación presupuestaria mayor que la reflejada en el actual proyecto de ley del Presupuesto General del Estado. Debería contemplarse la partida de 155 millones de euros. Ahora mismo, según el borrador, las partidas previstas para atención a la infancia y familias respecto a la violencia de género incluyen medidas para desarrollar esta ley, pero siguen sin ser suficientes, ha señalado Perazo. Necesitamos que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia despliegue todas las medidas a todos los niveles administrativos. Esta ley, que nos ha situado a la cabeza a nivel mundial en la legislación de protección a la infancia, no puede convertirse en papel mojado. Para ello debe elaborarse ya la estrategia de erradicación de violencia contra la infancia que pueda dotar de medidas de prevención, la detección temprana y la atención integral, añade la directora de Incidencia Social y Políticas de la Infancia de la organización. Entre las medidas clave dentro de esta ley, Save the Children considera fundamentales la de la lucha contra la violencia de género entre adolescentes, la educación afectivo-sexual desde edades tempranas, el uso seguro y responsable de los entornos digitales, el desarrollo de recursos de atención integral con enfoque de infancia y adolescencia y de género y las políticas de salvaguarda y protocolos de detección y actuación de escuelas con perspectiva de género. También pide impulsar y reforzar los programas de reeducación para adolescentes agresores, establecer mecanismos de denuncia seguros, confidenciales, desarrollar registros para recopilación de datos específicos y, por último, adaptar el sistema judicial a las necesidades de la adolescencia. En este sentido, instan a que la sociedad revise de manera crítica cuestiones mitos del amor romántico y todo lo que conlleva para la juventud arquetipos que llevan a normalizar conflictos y conductas violentas como la entrega total, el amor lo puede todo o los celos con expresión del amor. Y respecto a las llamadas nuevas masculinidades, también son cruciales para que, según Save the Children, derribar las barreras y la presión social del grupo que sienten los adolescentes, al que se necesitan dar a los chicos y chicas modelos de comportamiento y relación de poder que desean reproducir. De forma paralela al informe No es amor, y la ONG lanza también una guía Coeducar en Familia para ayudar a madres y padres a educar en igualdad, así como un curso de padres y madres. También ha puesto en marcha la recogida de firmas para exigir al Gobierno que se invierta en prevención de la violencia en la adolescencia.